enseñamos acerca de él, dimos todas las interpretaciones habidas y por haber, ¿verdad? Muchos dicen que este caballo blanco representa a Jesús, otros dicen que representa el Evangelio, pero nosotros enseñamos que este caballo blanco representa un falso Cristo, un engaño, porque el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, ahí viene el verdadero Cristo. Pero en el primer sello, que es Jesús mismo que lo desata, él desata el primer sello y sale este caballo blanco. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. Hablamos del arco, que el arco representa la paz, porque no tiene flecha. Entonces viene en forma pacífica. Pero también leímos lo que Dios le revela a Pablo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, ¿verdad? Hablamos de eso. Se le fue dada una corona, o sea, no tenía corona, se le fue dada una corona y salió venciendo. Y para vencer, leímos en Apocalipsis mismo, nos da respuesta que se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. Salió venciendo y para vencer, y hablamos un sinnúmero de cosas más que casi la hora pues no nos daba. Amén. Entonces hablamos un sinnúmero de cosas. Hoy vamos a hablar del caballo rojo. El caballo rojo, eso es lo que nos compete en esta noche. El caballo rojo del Apocalipsis, el segundo jinete. Apocalipsis capítulo 6 versículos 3 y 4. Reza la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia en victoria dice: amén. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Vamos a considerar estos 2 versículos que son los que hablan del caballo rojo. Cuando leemos en el versículo 4 la palabra bermejo, esa palabra bermejo significa rojo. Hay otras palabras que también significan rojo, que las vamos a estar estudiando a continuación. Este es el segundo jinete del caballo. Y hay gente que dice, ¿verdad?, modo de introducción. Yo sé que los que han estado todos los estudios con nosotros van a comprender esto un poco mejor. En el capítulo 4 se está hablando de que Juan, ¿verdad?, está viendo 4 seres vivientes. Y estos 4 seres vivientes, ¿verdad?, uno tiene cara como de águila, otro tiene cara como de león, otro tiene cara como de hombre, y hay otro que tiene cara como de buey, como de becerro. Entonces, pues cada uno de estos responde cada vez que se desata un sello del Apocalipsis, ¿verdad?, de los que están en el rollo. Entonces, ¿verdad?, en el primer caballo también hay una diferencia entre la voz del ser viviente, porque cuando leímos ahorita dice que cuando el ser viviente habla con voz como de trueno. Ven y mira, pero se escucha una voz fuerte como de trueno. Pero en este no hay voz de trueno, simplemente la voz que decía: ven y mira. Pero ya toda la atención estaba sobre lo que Juan está viendo. Juan está viendo, ¿verdad?, al Cordero que es digno de desatar los sellos, porque no apareció nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuese digno. ¿Sabes que estudiamos eso? Juan lloró. Se le dicen: hey, no llore. Hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Jesús comienza a desatar los sellos, que es el Cordero de Dios, ya toda la atención está sobre lo que Jesús está haciendo. Y cuando desata el segundo sello, sale un caballo bermejo. Y la palabra griega, ¿verdad?, para ese caballo bermejo, para ese caballo rojo, es pur, que significa fuego. Significa fuego. Y quiere decir al rojo vivo.
O sea que este caballo, ¿verdad? Cuando uno sigue escudriñándolo, se va poniendo peor. Al rojo vivo, color de la sangre. O sea que el rojo, este color rojo, representa el color de la sangre. Y por ahí hasta ahora vamos bien. Este caballo representa la guerra. Este caballo rojo representa la guerra. Entonces armamos el rompecabezas. El primer caballo viene con una supuesta paz. ¿Se recuerdan? Viene con una paz porque el primero, que representa al falso Cristo o al anticristo, que se le da una corona que va a engañar a todas las naciones, porque una de las, ¿verdad?, de las cosas fuertes que el anticristo va a hacer es engañar a las naciones. A mí me impresionó porque yo mencioné aquí a un político, ¿verdad que se acuerdan que yo mencioné a uno? Pues al otro día de yo mencionar eso, de yo hacer ese acercamiento, apareció una noticia del varón que yo mencioné. Y la noticia que mencionaban era que él escribió algo en una cuenta de él, la de X, que es la de Elon Musk. Y estoy hablando de Nayib Bukele, que él había encontrado de cómo tener la mente de Dios y prácticamente como que preparar un mundo donde no hubiera muerte. A su nombre. Entonces, ¿verdad? Yo lo hice a modo de que el anticristo viene a engañar las naciones. Y yo hablé de que él no viene con un tridente, él no viene con cuernos, él no viene pintado de rojo. No, él viene como una persona intelectual, una persona capaz, una persona culta, una persona muy sabia. Hablé de que la sabiduría que se le va a entregar es una sabiduría diabólica, porque Santiago habla de 3 tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que viene de lo alto, que Santiago nos dice: si usted está falto de sabiduría, pídala al Padre, porque Él la da sin reproche. O sea, la sabiduría de lo alto en oración tú y yo la podemos adquirir. Hay una sabiduría que es terrenal. Esa es la que ¿verdad?, se adquiere con los cantazos de la vida. Amén. Un anciano me dijo a mí un día: no se puede ser joven y sabio a la vez. Él estaba hablando de la sabiduría terrenal, porque se puede ser joven y tener la sabiduría de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la podemos pedir orando. La sabiduría que viene de lo alto, que Dios la da sin reproche. Y nosotros cuando oramos, yo nunca he dejado de orar por pedir sabiduría. Amén. Es como que es algo que tú pides y parece ser que tú vas creciendo, pero no te das cuenta que ya Dios te dio y tú sigues pidiendo. Amén. Porque el día que nosotros entendamos que llegamos a la altura de la sabiduría que Dios da, dejamos de pedirla, y ese día dejamos de crecer. Entonces hablamos de que este anticristo se le va a dar una sabiduría diabólica. Él va a saber lo que está haciendo. Hablamos de que este anticristo, ¿verdad?, posiblemente sea la concepción entre Satanás y una bruja. ¿Verdad que hablamos de todo eso? Porque Pablo dice que su advenimiento será por obra de Satanás. Y hablamos de cómo Cristo llegó a este mundo por obra del Espíritu Santo. Y hablamos de que Él es un imitador, un engañador. Viene a engañar las naciones. Y todo esto nosotros lo debemos de entender, ¿verdad? Cómo ha aumentado la ciencia y los clones y todas estas cosas que antes parecían fantasía, hoy día son posibles. Y nosotros no podemos estar dormidos ante las verdades, ¿verdad?, que nos están pasando la información frente a nuestras propias narices, y nosotros quedarnos
como si nada estuviese pasando. Hablamos de este hombre, ¿verdad?, que viene a engañar. Entonces trae una paz ficticia porque él va a engañar a las naciones trayendo una paz. Pero esto es algo en cadena. Esto es algo que viene a desatarse en cadena. Cuando él logre la paz, entonces se desata una guerra. Cuando viene el caballo blanco, por el segundo sello viene el caballo de la guerra. Empieza con paz y termina en guerra, porque cambian el arco por una gran espada. Porque a este se le da no una espada cualquiera, se le da una gran espada. Y esa gran espada habla de que la mortandad en esta tierra va a ser mucha. Oye lo que estoy diciendo. De que la mortandad en esta tierra va a ser mucha. Entonces el caballo rojo, ¿verdad?, el color rojo representa guerra, representa sangre, representa temor, representa terror, cosas negativas. Por ejemplo, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12 versículo 3, allí dice, hablando del dragón, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata. Escarlata quiere decir rojo también. O sea que aparecerá un dragón rojo también. Y cuando vamos, ¿verdad?, en Apocalipsis 17:3 habla de la bestia. Y cuando dice, ¿verdad?, leemos: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, una bestia roja, lleno de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces el caballo rojo tiene una representación bíblica, también histórica, pero habla de un poder político, un poder militar que se le va a dar a alguien que gobierne a todo el mundo. Empieza con una paz ficticia, una paz temporal, pero de momento aparece un caballo rojo que dice aquí que al que lo montaba se le fue dado poder ¿de qué? De quitar de la tierra la paz. Y cuando yo leí esto, a mí me llamó la atención por la función que tiene. Obviamente donde no hay paz, ¿qué hay? Guerra. Y mientras yo me preparaba para este caballo, usted sabe que mi mente a veces corre y fluye y yo tengo que aguantarla. Pero hablamos de eso de aquí un ratito. No quiero adelantarme porque usted sabe que yo me emociono. Dice que la función del segundo caballo y su jinete es despojar de la tierra la paz. Representan esa rivalidad destructiva que se pone a las personas y a las naciones unas con otras en un caos de trágica destrucción. Se le da poder de quitar la paz de la tierra y entran conflictos los cuales nunca hemos visto en la faz de la tierra. Cuando vamos a Mateo capítulo 10 versículo 34, allí Jesús está diciendo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Mira lo que dice Jesús. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Eso salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Incluso vamos a ir, ¿verdad? Voy a buscar aquí Mateo capítulo 10 versículo 34. Y el versículo 35 dice, porque yo sabía que había más, hay que puse el versículo para que me diera luz. Pero en el 35, en el mismo capítulo 10, dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Alábalo ahora si usted se atreve. Tal vez esto está sirviendo de respuesta a 2 o 3 que dice: pero ¿y esta guerra con la suegra? ¿Qué es lo que yo tengo? A su nombre, hay gente que adoró a Dios ahí. Escrito está.
No es el pastor que lo está diciendo. Pero esto tiene una explicación que usted debe de conocer. ¿Cómo se explica esto? Bueno, que cuando uno acepta a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, a veces los mismos familiares de nosotros son los que nos hacen la guerra. ¿Alguien dé gloria a Dios ahora? Por eso Jesús dice que hay un costo de seguirlo a Él. Tú sigues a Jesús, se van a levantar 2 o 3 de los tuyos. Ya llegó el pastorcito, ya llegó la pastora, ya, alaba. Entonces empieza la guerra en la propia casa y en la propia familia. Y Cristo dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer disensión. Pero vamos a ver qué sigue diciendo Jesús. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mi alma adora. Oye lo que dice allí. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el 37 me gusta más. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¡Qué palabras! Porque la paz que Jesús nos ofrece a nosotros es una paz espiritual. Oye lo que estoy diciendo para que no te me pierdas. La paz que Jesús nos promete a nosotros, que Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es una paz espiritual. Jesús está reconociendo que el mundo tiene una paz pasajera. Jesús está reconociendo que en el mundo hay paz. Jesús no está descartando la idea o la posibilidad de que hay paz en el mundo. Él está diciendo: sí. Lo que pasa es que la paz del mundo es pasajera. De momento tú sientes un poco de paz, y es como dice Pablo cuando habla del anticristo. Cuando tú te sientes en paz y seguro, viene un cantazo que te destruye. Esa es la paz que el mundo da. Y Jesús está reconociendo: la que yo doy no es como el mundo la da. O sea que estamos claros que por eso es que hay gente que no vienen al evangelio, porque sienten cierta paz, sienten que la vida le va bien, tienen un buen trabajo, una buena casa, una buena familia. Las cosas están fluyendo, hay problemas, pero ellos pueden manejarlo. El problema no se le ha salido de las manos. Por eso ellos dicen: yo no necesito a Jesús. Porque sienten cierta paz, y el enemigo pues también los engaña. Ahora Jesús dijo: la que yo doy no es como el mundo la da. Porque yo puedo provocar disensión entre tu casa, porque cuando llega la salvación a tu vida, los demonios que están operando en tus familiares se revuelcan, y tú eres el blanco, porque en ti hay luz y en ellos hay oscuridad. Entonces, hay una promesa de paz para el creyente, pero es una paz espiritual. Isaías capítulo 26 versículo 3. Allí dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero donde no hay paz, ¿qué hay? Guerra. Cuando vamos a Mateo capítulo 24 versículos 9 y 10, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Oye lo que dice Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué? Porque de la tierra será quitada la paz. Cuando la paz de la tierra sea quitada, se nos va a hacer fácil entregarla al hermano. Se le va a hacer fácil al hijo entregarla a su padre. Mira, mi padre estaba orando, coge lo que está allí. Amén.
Cuando la paz es quitada, la gente entonces comenzarán a matarse los unos a otros. No hay paz. Se entregarán los unos a otros. Y dice que muchos entonces tropezarán. Y esto da a entender que hay unos que profesaron una cosa y terminaron haciendo otras. Tropezaron. Jeremías capítulo 6, versículos 13 al 15. Esto yo lo prediqué hace, no sé, algunos 2 meses atrás. Obviamente me voy a enfocar en unos versículos. Jeremías capítulo 6, versículos 13 al 15. Y dice la Biblia: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Se acuerdan, verdad? Que a veces en mis predicaciones no sé si le puedes abrir la puerta al bebo. He hablado de que a veces nosotros, ¿verdad? Queremos una palabra que nos estimule la carne. Dios lo va a hacer. Dios esto, Dios lo otro. Pero aquí la Biblia está diciendo que desde el más chiquito hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, o sea, los que profetizan y los que pastorean, todos son engañadores. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Por eso en el capítulo 3 de Jeremías, en el versículo 15, él dice: yo llamaré pastores conforme a mi corazón. No que prediquen lo que la gente quiere oír, sino lo que yo quiero hablar. Amén. Pastores conforme, que pastoreen con conciencia y con inteligencia. ¿Verdad? La ciencia es conocimiento, inteligencia. Porque hay que conocer las escrituras. Amén. Y dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Hablan de una paz ficticia. Yo soy de los que enseño que usted se puede sentar en la silla de nuestras iglesias y usted salir atribulado. Amén. Yo lo enseño así porque yo lo he visto. Y el problema no es Dios ni el predicador. El problema no es el Espíritu Santo. El problema es que a veces traemos cargas al templo y no las soltamos. No le estamos creyendo. Alguien dé gloria a Dios aquí. No le estamos creyendo a Dios. Traigo un bulto lleno de cosas pesadas, pero cuando me voy, agarro el bulto y me lo engancho. Entonces el problema no es Dios, no es el Espíritu Santo, no es Jesús, no es que el predicador predicó mal, no es que el que te puso las manos no tiene poder. El problema es que estamos cerrados porque nos falta fe. Porque para gozar de la paz mis pensamientos no pueden perseverar desde que me levanto hasta que me acuesto en el problema que no he resuelto. Mis pensamientos tienen que perseverar en el Dios que nos da la capacidad de no perder el problema. O sea, no perder el manejo en los problemas. Confiar en el Señor. Cuando yo confío en el Señor, yo tengo paz en medio de guerra. Cuando yo confío en el Señor, yo puedo caminar por valle de sombra y de muerte tranquilo, porque no temeré mal alguno, porque sé quién va conmigo. Esa es la promesa bíblica. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Esa es la fe. Por esa palabra yo camino. Lo que pasa es que tenemos gente alrededor que no tienen paz, que la paz de Dios no está ahí, y son las que están tratando de causarnos un psicoterror. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, que todo lo que hablan es negativo y ellos están contaminados y quieren contaminarnos a nosotros también. Amén.
dice, sigue siendo verdad que una nación en la que hay divisiones entre las personas y las clases sociales y el odio se basa en ambiciones competitivas y deseos egoístas, está condenado a desaparecer. Una nación, es verdad, que abunden estas ambiciones competitivas y ambiciosas, está condenado a desaparecer. Y el mundo en el que las naciones pelean a muerte, las unas con las otras, se apresura a su final. Díganme ustedes si nosotros no estamos viviendo esto. Si hacen algunos meses atrás, cuando nos metíamos a las redes sociales, no eran proyectiles que viajaban de una nación a otra. Rusia con Ucrania, Israel con Irán, Estados Unidos buscando meterse, enviando las armas para allá. Alguien dijo, el mundo está a solo un botón del fin de este siglo. Porque la mayoría de las naciones tienen bombas atómicas y con un solo botón las mandan. Y las bombas que explotaron por allá por Hiroshima son de juguetes al lado de esto. A su nombre. Pero vamos para aquí. Santiago capítulo 4 nos da respuesta. ¿De dónde vienen las guerras? Santiago capítulo 4 versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea, todos los quieres a la mala. Eso es lo que Santiago dice. Ustedes están obrando mal. Todos lo quieren por imposición. Todos lo quieren a la mala. Ustedes ni piden, ustedes lo quieren quitar. Ustedes no piden, ustedes lo quieren robar. Ustedes no piden, ustedes lo quieren coger a la mala. Y el versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Entonces, ¿verdad? Cuando vamos a las profecías, Zacarías capítulo 14, versículo 13, porque hay gente que, ¿verdad?, ante el caballo rojo son los estudios más cortos que se han visto, porque como que no hay mucho que decir. Yo me volví loco. Yo encontré como que demasiada cosa y tuve que ser selectivo. Zacarías capítulo 14, versículo 13. Y dice, y acontecerá en aquel día. Usted sabe que cuando se habla de aquel día, se está hablando de un día en específico. Y hay gente que hablan del día de la ira de Dios. El día de la venganza del Dios nuestro. El día en que Jehová se manifieste. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová. Y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero, todos en guerra. El que se supone que sea mi compañero, voy a levantar mi mano contra él y él va a levantar su mano contra mí. ¿Por qué? Porque a este caballito se le dio poder de quitar de en medio la paz de la tierra. Yo quiero que usted se grabe lo que es eso. Hay gente que porque la paz no está en su vida, toman decisiones a la ligera y hoy no están para contarlo. Yo quiero que usted piense, ¿verdad?, que tal vez hoy usted tiene problemas, situaciones, circunstancias, pero de momento usted llega a su casa, duerme, se levanta y sigue. Y funciona. Y pelea. Y tiene oportunidad. Y puede adorar a Dios. Pero hay gente que se le quitó la paz. No ven la luz al final del camino. No le ven esperanza a este mundo. Y terminan privándose la vida. Entonces, nosotros, ¿verdad?, tenemos que pensar cómo es esta cuestión de la que estamos enseñando. Cuando se quite la paz de esta tierra. Dice aquí el conflicto que se describe en Apocalipsis es entre Dios
frente a Satanás. Sí. De Cristo frente al anticristo y del Espíritu Santo frente al falso profeta. Cuando el evangelio se introduce en zonas donde todavía no ha sido predicado, este conflicto es real y a menudo conlleva derramamiento de sangre. Eso es lo que resume toda la historia desde que el evangelio, ¿verdad?, comenzó con la resurrección de Jesucristo, que la historia de la Biblia que hoy manejamos está llena de sangre. Comenzando por Jesucristo mismo, que lo crucificaron, que derramaron sangre con los latigazos, con la corona de espinas, y cuando traspasaron la lanza en su costado. Ese es el fundamento que nosotros tenemos para decir que creemos en el evangelio. Después de allí siguen con Esteban, a pedriazo limpio, el primer mártir después de Jesús. Y en la historia de la iglesia lo que hay es sangre. Lo hemos estudiado con las 7 iglesias, ¿verdad? Que el Señor mismo dice: a muchos los perseguirán, a otros los matarán, a otros serán metidos en la cárcel. Eso se lo está diciendo Jesús a la iglesia, porque Jesús es aquel que no nos miente. Jesús es aquel que solamente habla verdades, y el que quiera seguir a Cristo tiene que saber lo que esto conlleva, porque el problema no es lo que pasemos en esta tierra. El problema es que dejemos de mirar el galardón tras esta vida. Aleluya, que eso era lo que miraba Moisés, el galardón, porque en el galardón se enjugará toda lágrima de nuestro rostro, y lo que hoy parecía negativo, esas lágrimas derramadas serán enjugadas y no habrá más llanto, no habrá más dolor. Hay calles como de oro, mar como de cristal. Alguien de gloria a Dios aquí. Esa es la esperanza del cristiano, del creyente. Entonces, donde quiera que esté el mal, desaparece la paz. Donde quiera que se esté manifestando el mal, desaparece la paz. La oposición a la predicación y la enseñanza del evangelio con frecuencia conducen a grave conflicto, incluso en la propia familia, como ya lo citamos en Mateo capítulo 10. Pero el mal por sí mismo no tiene autoridad propia, porque es Dios quien la concede al mal, ¿verdad? Quien le concede al mal autoridad para quitar la paz. Dios es quien controla y fija los límites. En sus manos permanece el control de los asuntos humanos. Dentro de todo esto, ¿verdad?, que se está desatando sobre la tierra, que son juicios de Dios, Dios nunca pierde el control. Dios es el que establece los límites, ¿verdad?, a todo lo que va a ocurrir a esta tierra. Dios es el que va a poner límites, y nosotros debemos confiar en el Dios soberano. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El mundo entero será probado, aleluya, pero Dios nos guardará de la hora de la prueba. Eso es promesa de Dios para la iglesia. Entonces, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, habla de que de modo que se maten unos a otros. Se quita la paz, y el quitar la paz tiene un fin. Es para que se maten unos a otros. Yo digo que desde ahora estamos viendo espíritus de violencia fuerte, espíritus de mortandad. Vemos las noticias y nos sorprenden. ¿Cómo es posible? Mira, hay demonios tras de eso operando. Las noticias no van a hablar de eso. La iglesia tiene que hablar que esto es una guerra espiritual que se está llevando a cabo, que aunque mucha gente está ciego, es aquí donde se nos abren los ojos, donde se nos caen las escamas como a Pablo, para que nosotros podamos ver con claridad todo lo que está aconteciendo en el mundo, porque se nos ha revelado el Apocalipsis a nuestras vidas. Eso es para la iglesia. Entonces imagínate el mundo ciego y la iglesia ciega. ¿Para dónde vamos? La Biblia dice: si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al hoyo. No hay forma. Es aquí donde se nos abren los ojos, donde miramos con claridad, donde podemos ver. Y aquí dice, ¿verdad?, que cuando se le quita, ¿verdad?, se quita la paz, para que se maten unos a otros, y se le dio una gran
espada. Entonces tengo un listado aquí, porque hay unas cosas que debemos de analizar. Dice, ¿quiénes son los que toman las armas para matarse unos a otros? ¿Quiénes son? Obviamente pues podemos hablar de las naciones, ¿verdad? Que son los que se arman. Hay naciones que están aliadas unas con otras. Hay otras que son naciones enemigas. Hay uno que está pidiendo la cabeza de otro y da una recompensa. Todo eso está desatando conflictos que pueden terminar en una tercera guerra mundial. Porque este caballo se dice que es el caballo de la tercera guerra mundial. Han habido 2 guerras mundiales. Y está profetizado que cuando Jesús venga en el caballo blanco del capítulo 19, no del Apocalipsis capítulo 6 versículo 1, Él viene a ponerle fin a la tercera guerra mundial. A su nombre. Dice que con la espada de su boca Él va a matar a sus enemigos. O sea que para el último tiempo, ¿se acuerdan que hablamos del avivamiento? Hablamos del engaño. Hablamos, entonces se supone, ¿verdad? Yo recuerdo que antes yo decía así, yo veo avivamiento pero de homosexuales, veo avivamiento de lesbianas, veo avivamientos de ateos, veo avivamientos de las marchas que salen en contra de la iglesia, veo avivamientos, pancartas en contra, ¿verdad? A favor del aborto. Ese es el avivamiento que se está viendo. La iglesia está esperando un avivamiento, pero como que no ocurre de la manera que ellos lo piensan, porque la Biblia profetizó que para los últimos días el amor de muchos se enfriará. Es otra forma. Que muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus de demonios, que hay maestros, ¿verdad?, que se volverán a la fábula y todo el mundo para su lado. ¿Ve? Eso es lo que se profetiza para el final de los tiempos. Tanto así que si Cristo no avanza a venir, hasta los escogidos se pierden. Amén. ¿Ve? Tal vez esto esculca la llaga de otras interpretaciones, pero cuando yo miro la Biblia, esto es lo que yo veo. Claro, nosotros podemos experimentar un avivamiento personal, ¿verdad? Y ese avivamiento personal, cuando los carbones se encienden y se unen, pues se hace más grande la llama, ¿verdad? Y podemos ser lumbrera, ¿verdad?, bajo el fuego del Espíritu Santo, y podemos experimentar un avivamiento. Pero como lo están predicando, ¿verdad?, y es donde yo choco un poquito, porque ellos están hablando de un gran avivamiento antes de que Cristo venga, pero la Biblia habla de otra cosa. Porque cuando Jesús dice si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, eso a mí me deja pensando. Y hablamos, ¿verdad?, de cómo están enseñando los mismos cristianos en los podcasts, que se sientan así, tienen miles y miles de seguidores, y no es malo darte una cervecita. Y pastores haciéndose tatuajes. Alaba mi alma al Señor. Y puedes ir al concierto de aquel y no estás mal. Eso es lo que están enseñando hoy. ¿De qué avivamiento a mí me están hablando? Amén, amén. Y incluso lo que el varón dice, cuando uno estudia los avivamientos en la historia, antes de un gran avivamiento de los históricos, ¿verdad?, de los que están en la historia, siempre había una crisis, ¿verdad? Que él toca un punto muy bueno. Había una gran crisis. Entonces, pues si viene un avivamiento, pues tiene que venir una gran crisis. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿verdad? Dice, se podrían mencionar varias interpretaciones, ¿verdad?, de la pregunta que lancé: ¿quiénes son los que toman las armas para matarse unos contra otros? ¿Verdad? Las guerras generalizadas a lo largo de los siglos, guerras civiles, cristianos que son asesinados, cristianos que se matan unos a otros. Alguien de gloria a Dios. Hermano, eso no lo escribí yo, eso le di un copy-paste. Cristianos que se matan unos a otros, o sea, cristianos entre cristianos. O sea que parece que el caballito rojo se está paseando por esos cristianos. O hay cristianos que son el jinete del caballo rojo, que quitan la paz donde quiera que llegan y la forman. Ay, pastor, ibas bien, te estás dañando. Dice, cristianos que matan unos a otros y los enemigos de Dios. Quizás haya cierta evidencia de que este pasaje alude a la matanza del pueblo de Dios. O sea, que este caballo, ¿verdad?, lo asocian también con la guerra que se va a hacer en contra
de los santos, porque el verbo matar se encuentra 8 veces en Apocalipsis, de los cuales una se le da al caso de la cabeza inmolada de la bestia como imitación del cordero que fue inmolado. Todos los demás, el verbo del término matar es en contra de la iglesia. Por ejemplo, un cordero que estaba de pie como si hubiera sido sacrificado. Fuiste sacrificado y con sangre los compraste. Capítulo 5 versículo 9, ¿verdad? Que son hablando de Jesús, que Jesús murió, ¿verdad? Y resucitó. Digno es del cordero que fue inmolado, que fue muerto. Vi debajo del altar las almas que habían sido muertas o decapitadas. O sea que Juan está viendo que debajo del altar, no explico esto con detalle porque nosotros vamos para allí, como el dragón rojo, como la bestia. No lo explico porque nosotros eventualmente vamos a llegar allí, y si lo explico ahora después no va a tener gracia. La sangre de los profetas y de los santos que se encuentran, de los santos se encuentran, y de todos los que fueron sacrificados en la tierra. ¿Ve? Eso está en Apocalipsis 18 versículo 24. Casi todos se hablan excepto uno, a los santos, a los profetas, a los que servían a Dios. Entonces dice que esta guerra, obviamente hay otra interpretación más, ¿verdad? Que se refiere a un general. Obviamente hay una persecución en contra de los creyentes, pero en la guerra mueren creyentes y no creyentes, ¿verdad? Porque hay gente que van a ir a la guerra que no son creyentes, y esa gente va a estar, ¿verdad?, en el pie de la batalla, y van a estar en su apogeo. Entonces, cuando vamos a Primera de Juan capítulo 3 versículos 11 y 12, hay un mensaje para la iglesia dentro de esto, porque nosotros no podemos estar guiando el jinete del caballo rojo. O sea, no podemos ser los jinetes que guía el caballo rojo, porque a veces, ¿verdad?, nosotros, si no estamos firmes, nos prestamos para quitar la paz también de alguna gente. Nos prestamos para provocar guerras unos con otros. Y la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es la unidad del Espíritu. Que podamos tener diferencias, diferentes interpretaciones, podamos debatir, diferir, pero así mismo amarnos. Usted puede decir: pastor, no estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero amarme y yo amarlo a usted, aunque usted piense diferente a mí, porque al fin y al cabo no tenemos la verdad absoluta. Estamos aprendiendo, ¿verdad?, sobre la luz que la misma Biblia nos da, y otros hombres y mujeres de Dios que se dedican al estudio de esto, y nos ayudamos. ¿Ve? Por eso aquí le damos la oportunidad los miércoles de que si usted tiene algo que aportar, usted puede levantar la mano en confianza y aportar, y tal vez su pregunta hace un gran aporte, o su contestación, ¿verdad?, a los demás hermanos en la iglesia. Primera de Juan capítulo 3 versículos 11 y 12 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, ¿verdad? Sabemos la historia de Caín y Abel, y Juan está revelando que lo que llevó a Caín a matar a Abel era que sus obras eran malas, era que él era del maligno. Entonces da a entender que los que provocan mortandad, los que matan, porque a veces no matamos físicamente, a veces matamos espiritualmente, son del maligno. La intención de Dios es que nosotros levantemos, restauremos y nos afirmemos en las cosas de Dios, buscando la santidad. Pero antes de la santidad dice buscar la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ve? Entonces, si yo estoy en guerra, buscando guerra, provocando guerra, pues entonces tenemos que escudriñar nuestros corazones. Amén. Dice, hacemos dos observaciones. Primera, aunque la matanza de los cristianos es un hecho comprobado a lo largo de los siglos en este conflicto espiritual continuo, la referencia en este versículo a la gran espada no excluye la guerra en general. O sea que esta gran espada,
¿verdad?, que puede significar la persecución en contra de la iglesia, de los creyentes y de los cristianos, también es una espada, ¿verdad?, que va a ser general. No va a medir en parte si eres creyente o no. E incluso hay interpretaciones que hablan de lo que mencioné ahorita, de las armas, de las bombas atómicas, la generación de alma en la que nos encontramos hoy día. Y por eso la espada es una espada pequeña, es una gran espada que traerá gran mortandad. Y en los próximos, ¿verdad?, sellos, que estoy estudiando esto, ¿verdad?, con cautela, que son los videos que hablé que quiero traer, donde hay un gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se pone de sangre, las interpretaciones es de una bomba atómica. Se le preguntaron a los expertos qué pasaría si cayera una bomba ¿verdad?, de las que tienen hoy día, y que imagínate, el sol no dará su resplandor, se pone como gris, porque se levanta esa nube. Y tú el que mire, el sol no va a dar su resplandor y la luna tampoco, y va a estar como de sangre. Y ellos explican, porque no dice que la luna va a ser de sangre, sino que estará como de sangre. Se está hablando de que posiblemente esto sea la guerra que se estará llevando a cabo, la tercera guerra mundial. Pero a mí me gusta, ¿verdad?, porque cuando vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, antes de ir allí, vaya usted para allí, pero atiéndame, porque hay unos textos bíblicos que nos van a ayudar a comprender mejor, ¿verdad? Mateo 24, 6 dice: y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿De qué fin está hablando el Señor? Está hablando del fin del mundo. Ustedes saben que eso lo discutimos la clase pasada, porque el mundo no termina con la tercera guerra mundial, termina un siglo, termina una era, termina una temporada. Porque cuando Cristo venga en su segunda venida, viene a establecer el reino milenial. Entonces el mundo no termina. Es el fin del mundo, ese es el fin del siglo. ¿Recuerdan la pregunta que le hacen los discípulos? Que hay 3 preguntas en uno. Señor, muéstranos qué será de estas cosas. ¿Qué señales habrá antes de tu venida? Y del fin del siglo. Entonces él está hablando del fin del siglo. Entonces él dice que es necesario que todo esto acontezca. Jesús está diciendo esto que va a estar ocurriendo es necesario. Señor, ¿pero por qué? Pero ¿quién le dice al jefe que no cuando él dice que sí? Amén. ¿Podrá decirle el barro al alfarero cómo lo hace? Exacto, que es el juicio de las naciones. Entonces, como vamos en el orden cronológico, hay una información, ¿verdad?, que yo la estoy dejando para allá. Yo les doy pinceladas, pero vamos a ir por la Biblia, por los textos bíblicos, pasaje por pasaje, de todas estas cosas, que lo que estamos hablando no es porque queremos hablarles, es que la misma Biblia nos los está mostrando, ¿verdad? Zacarías 14:2 dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Él está hablando de la guerra que va a acontecer en la gran tribulación. Ezequiel 39, 13 y 14 dice: los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajan, para enterrar a los que se queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Ok, se lo voy a explicar para el que no entendió. Van a pagarle a una brigada para que recojan muertos a su nombre. ¿No sabía que eso estaba ahí? Dice que se le dará un sueldo y van a estar 7 meses recogiendo cadáveres, porque tienen que dejar las calles limpias para el milenio.
Eso está en Ezequiel capítulo 39, versículo 13 y 14. Apunte. Entonces Habacuc 2:13, que el tiempo no me está dando, pero voy rapidito. Habacuc 2:13 dice: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Todos los pueblos están trabajando para el fuego. ¿Se recuerdan el significado que dije al principio? Fuego. Todas las naciones trabajan para el fuego. Y cuando nos vamos para Segunda de Pedro capítulo 3, con esto cerramos el estudio, porque no me queda mucho tiempo. Pero del versículo 6 en adelante dice: por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Sabemos lo del diluvio, lo del día de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, oye lo que dice Pedro: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Amén. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los que mora la justicia. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Entonces lo que está queriendo decir que este caballo rojo, la guerra va a comenzar en los aires. Las potencias de los cielos serán conmovidas, dijo Jesús. La guerra comienza arriba. La guerra comienza en los aires. Porque ya no es con espadas, con escudos, no. Ahora son misiles que tienen la capacidad de viajar naciones y en varios minutos estar en una nación. Todas las naciones están pidiendo ese campo, ¿verdad? Ese domo que cubre de cohetes. Amén. Hoy día hay noticias que están corriendo mientras nosotros estamos dando estos estudios. Hay noticias que están corriendo que se aproxima la tercera guerra mundial. Rusia quiere apoderarse de un lugar, ¿verdad? De Ucrania. Y ¿verdad? Zelensky dijo que si Rusia se apodera de eso, está preparado para provocar la tercera guerra mundial. Yo soy de los que creo que el Espíritu Santo nos metió en el Apocalipsis para poner un pueblo más maduro, un pueblo más sólido, un pueblo con más conocimiento, un pueblo que no tenga excusa, un pueblo que sabe. Un pueblo que sabe. Nosotros estamos al borde, ya hay guerra, ya hay rumores de guerra, ya hay principios de dolores y estamos a punto de presenciar la tercera guerra mundial frente a nuestras propias narices. Años atrás ni lo veíamos venir. Años atrás lo que habían eran profecías de algunos locos. Hoy día se está haciendo una realidad. Está Trump, ¿verdad? Que hoy entiendo que se reunía con Putin para hablar del temita, donde Israel está envuelto. Hermano, esto está pasando hoy. Y desde antes que nosotros estuviésemos metidos en estos temas, hay cosas que están ocurriendo.
Lo he dicho, lo diré y se los repetiré. Nosotros estamos en el lado correcto. Nosotros estamos con el que venció, con el que no ha perdido una batalla. Nosotros estamos, aleluya, con el que planta bandera de victoria en cualquier guerra y situación. Y hay esperanza para los que en Él confían y esperan. A su nombre sea la gloria. ¿Verdad? Estemos puestos de pie, lo voy a dejar hasta allí. Ese es el caballo rojo, la guerra.